Hola, hola. Aquí saludándolos de mi cocina. Soy la directora del Club de Montanier de la Iglesia Nueva Esperanza en Salt Lake City, Utah. Voy a hacer una receta. Me pidieron una receta fácil para ver si los chicos la ponen en práctica y esta receta es muy fácil. Son unas galletas de harina de arroz. Yo soy salvadoreña, miren mi camisita. Soy del Salvador, de la zona de Santa Ana. Y estas galletas de harina de arroz son típicas en mi país. Y se llaman salpores. Allá se llaman salpores de arroz. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner los ingredientes. Lo lindo de esta receta es que es súper fácil. ¿Ok? Yo estoy usando esta harina de arroz. Ustedes la pueden encontrar en tiendas mexicanas, en Walmart, en cualquier tienda ustedes pueden encontrar harina de arroz. Y esta es la que yo estoy usando en este momento. Esta receta, voy a ir dando la lista de los ingredientes, pero de una vez lo vamos a ir colocando en este bol donde lo vamos a amasar y a mixtear todo para que podamos hacer nuestras galletitas, ¿ok? Bien, pongan atención, voy a tratar de hacerlo un poco lento en cuanto vaya poniendo los ingredientes para que ustedes vayan viendo y se memoricen la receta, ¿ok? O lo anotan si ustedes quieren. Dijimos harina de arroz. De eso vamos a utilizar 2 tazas. Aquí hay una taza. Yo siempre uso las tazas medidoras. A mí me gusta mucho para que las cosas queden más ricas, porque lleva exacto lo que necesita. Ok, esta es una taza de harina de arroz. Vamos a colocar otra taza de harina de arroz. Serían entonces 2 tazas de harina de arroz. Y ahora vamos a colocar media taza de esta harina que yo sé que muchos la conocen, que es all purpose. Yo sé que muchos la conocen. De esa vamos a colocar media taza. Ok, tenemos 2 tazas de harina de arroz, media taza de la harina para todo propósito. Y ahora vamos a colocar una taza de azúcar. Esto va todo junto, así que no se preocupen. Vamos a colocar un huevo. También vamos a colocar una cucharadita de, miren, este es baking powder. Este lleva una cucharadita. Ahí está. Y en mi país le decimos bicarbonato, pero aquí le dicen baking soda. Esto es bien poquito, ¿ok? No se va a exceder para nada. Es bien poquito. Es media cucharadita. Esto lo que hace es darle mucha suavidad a la galletita. Y va a ir, yo estoy usando, como ven, crema salvadoreña. Y ahorita le vamos a poner media taza de crema. Usted puede usar otra marca, eso no importa. No sé si funciona con sour cream, pero si ustedes no encuentran crema, pueden usar sour cream. Entonces, lo coloco. Cuando ya tenemos todos los ingredientes, y esos son todos los ingredientes, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos todos los ingredientes, estoy usando guante porque la vamos a tocar. Lo vamos a mezclar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo para que todos los ingredientes estén bien mezclados. Les voy a decir que estos salpores de arroz, como no llevan tanta azúcar, no son muy dulces. Son bien ricos. Entonces, vamos a mixtear todo. Y ahorita que tenemos ya mixteado todo, vamos a agregar 2 cucharadas de margarina. Bueno, margarina le decimos en mi país, pero es mantequilla y yo estoy usando esta. Son 2 cucharadas. Yo la puse aquí en el microwave para poderla derretir y
se la vamos a aplicar. Son 2 cucharadas normales de estas. Entonces cuando ya tenemos esto, seguimos aquí mezclando y mezclando. Porque tiene que, la harina de arroz tenemos que deshacerla muy bien. Y cuando estas galletas estén cocidas, el sabor de la harina de arroz es deliciosa, muy rica. Entonces ustedes empiezan, los chicos si la quieren hacer, esto es bien fácil. Y lo pueden mezclar y mezclar. Tiene que quedar bien mezcladita. Si quedó esta parte de crema, venimos y la podemos usar todavía. Miren, para que todas las cositas queden limpias, todas limpias. Y podamos seguir mezclando y mezclando. No tiene que quedar muy aguado, pero tampoco muy duro, ¿verdad? Porque luego vamos a hacer como unas figuritas. Vamos a hacer como unas figuras ya para poder meterlas al horno. Ahorita solo le falta un poco más de mezclar. Si en dado caso les quedara un poco dura la masa, pueden utilizar un poquito más de margarina o un poquito más de crema para que esto quede, porque luego tienen que estar listo para que lo podamos moldear y hacer las figuritas que vamos a hacer, ¿ok? Yo tengo listo de una vez. Tengo listo de una vez mi lata y esta la he preparado así de una vez con aluminio para que de una vez podamos poner. Ponemos nuestro horno también antes de empezar a hacer las galletitas, porque el horno cuando terminemos ya tiene que estar caliente, ¿verdad? Entonces esta masa ya está lista. Si ustedes la quieren verla, ahorita se las muestro. Miren, miren, así debe de quedar. Debe de quedar esta masa. Y de aquí vamos a hacer nuestras galletitas ricas al estilo salvadoreño. Aquí tengo una partecita que me quedó de margarina. Esta la voy a usar en mis manos para yo poder moldear. Para poder moldear lo que es la parte de la galleta. Ahorita la parte quisiera que vean, para que vean bien cómo es que se va haciendo las galletitas. Las galletitas ahorita no llevan mucho, solo es como una masita que usted hace y usted solo la coloca, si usted quiere la puede hacer ovalada o la puede hacer en círculos y solo la pone como esto, miren. Ahí está. Y vamos a terminar haciendo toda la masita que tenemos. Y al final le vamos a hacer algún dibujito o algo para que luzca bien bonita como una galleta. Esto, miren, es sencillo y ricas. Cuando ustedes las prueben, van a estar muy deliciosas. Se lo pueden tomar con un vasito de leche, un café adventista o con agüita si no quieren otra cosa. Bueno, miren cómo estoy haciendo. Esto no tiene mucha ciencia. Es tratar de hacer las rueditas o las ovaladas. Usted no se complique la vida en que quiere darle un toque ahí, que unas medidas exactas. No, deje que las galletitas se hagan como ellas quieren, porque ellas van a crecer un poquito, entonces tiene que dejar un poquito de espacio entre una y la otra. Yo ya le voy a enseñar cómo va a quedar para que usted vea que esto no es con mucha ciencia. Con mucho amor sí, porque la cocina hay que hacerla con mucho amor.
todo lo que es la comida hay que hacerlo con mucho amor. A mí me encanta cocinar. Hago muchas cosas salvadoreñas. Hago pupusas, hago quesadillas salvadoreñas, hago muchas cosas, pero dicen que la receta de pupusas la va a dar otra persona. Así que no la pude dar yo. Pero estas galletitas son ricas. A mí me encantan. A mi esposo le fascinan. Él come muchas. Porque como yo no tengo hijos chiquitos, pero a mis hijos también les gustan. Lo que tiene esto es que trate de usar guantes, porque si no en las manos se pega bastante también, entonces es mejor que use guantes. Ya para decorarla me voy a quitar los guantes yo, porque ya están ya tiene mucha masa y tal vez me va a costar un poquito. Entonces ya estamos por terminar, así que tranquilitos. Mira, ya tenemos aquí lo que son las galletas. Voy a quitar esta para que puedan ver mejor ustedes. Aquí tenemos ya las galletas. Nos salieron 9 galletas. Estas galletas van a ser un poquito grandes, ¿verdad? Yo voy a usar un cuchillo regular. Y debemos de ponerle un poquito de mantequilla al cuchillo para poder hacer según el dibujito, ¿verdad? Yo voy a hacer, puedes hacer líneas verticales y líneas horizontales para que te queden como cuadritos. Es lo que yo hago. Pero tú le puedes hacer cualquier dibujito que tú quieras, hasta una carita feliz, no sé, cualquier cosita que para poner a los chicos a jugar o a aprender, porque jugando se aprende también. Entonces, esto cuando se cose se hacen los dibujos tal vez no se ven tan pronunciados, pero sí se ve, se notan, ¿verdad? Entonces yo el horno lo puse a 350. Cuando la temperatura, cuando ya está calientito el horno, tú ya lo puedes poner, ¿verdad? Y cuando lo tengas en el horno, tienes que esperar 30 minutos. Dependiendo la temperatura. Hay unas cocinas que tienen la temperatura como que son más altas, aunque sea la misma temperatura. Entonces de vez en cuando darle una miradita al horno para que ver las galletitas si están doraditas, no quemadas, sino que doradas, pero no son tan doradas tampoco porque van a estar duras. Entonces yo estoy por terminar. Tal vez el dibujo que hice no está tan fancy o tan... Pero mira, así se ve. Entonces voy a ponerlo yo al horno. Recuerden, son 30 minutos. Hay que esperar 30 minutos para que tus galletas estén listas. Pero yo casi siempre a los 20 minutos las checo para que no se me vayan a dorar mucho. Pero por cosa de no pasar mucho tiempo aquí en este video, porque no sé, hasta ya me pasé quizá, yo ya había hecho unas galletitas. Entonces, mira, estas son las galletitas que quedaron. Entonces, así quedaron, mira. Entonces voy a probar una para que ustedes vean si están ricas, mira. Entonces la voy a cortar. Mira, no son duras, la puedo cortar y la voy a probar. Porque esto es lo del buen cocinero. Uno tiene que probar lo que uno hace. Están muy ricas. Muy ricas. Así que hazla, pon en práctica. Que disfruten. Bye bye.